Padre bueno, te damos gracias en este día, porque hemos estado en tu presencia en estas horas sagradas. Y ahora mismo te pedimos que continúes con nosotros, que muestres tu gracia a aquellos que estamos participando de este estudio, que tu misericordia nos alcance a través del poder de tu palabra. Te pedimos una vez más por los enfermos y por los que están sufriendo por las pérdidas de algún familiar. Permite que en esta hora, al volvernos a ti, al regresar a tus brazos, podamos recibir protección, restauración, bendición y salvación. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invitamos a buscar allí el capítulo 14 del Evangelio de Juan. El capítulo 14 del Evangelio de Juan es uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Es verdadera poesía lo que encontramos allí. Pero más que todo eso, podemos encontrar en Juan 14 la promesa de todas las promesas. Allí en Juan 14 podemos encontrar la promesa de la venida de Dios, de Jesús, nuestro Salvador. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la más grande de todas las promesas. Esta promesa es la fuente de gozo y esperanza que puede garantizarnos no solamente paz, sino también bendición y restauración en este tiempo difícil que estamos viviendo. Aquellos que amemos la venida de Jesucristo, seremos sostenidos por su mano poderosa en medio de las pruebas. Hay algo interesante en esta maravillosa promesa. Comienza diciendo Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Cuando Jesús dice que no nos turbemos, es porque Él sabe que en este mundo vamos a encontrar muchísimas oportunidades y muchísimas justificaciones para que vivamos turbados. Pero Él nos dice que no se turbe vuestro corazón y nos da la medicina para que nosotros no seamos removidos de nuestra fe, para que la paz de Dios nos acompañe por siempre. Y esa medicina no es otra que creer en Dios y creer también en Jesucristo. Jesús, quien estuvo velando toda su deidad todo el tiempo, ahora le está hablando a personas que habían sido curados a la mala, como decimos, de la idolatría. Y ahora, después de 3 años de estar ocultando prácticamente su deidad, ahora Jesús abiertamente le dice a sus discípulos que pueden confiar en que Él y su Padre están a la misma altura. Que creyendo en ambos podremos alcanzar esperanza, gozo y salvación. Ahora, la promesa maravillosa dice que en la casa de su Padre. Hay algo interesante que tenemos que notar aquí. En cierta ocasión estaba sirviendo en una iglesia y habían 2 hermanas que se llevaban muy mal, estaban peleándose. Y yo pues traté de intervenir allí para tratar de amigarlas. Y cuando voy a visitar a una me dice, no, si yo no quiero el mal para ella. Hablando acerca de la otra persona con la que estaba en guerra. Dice, yo quisiera que la pusieran allí en una mansión en la santa ciudad. Y a mí que me pongan en una cabañita de madera por allá junto al río. Donde nunca por toda la eternidad tenga yo que verla a ella. Y realmente me di cuenta que hay problemas con la interpretación. Hay problemas con la teología que a veces nosotros nos administramos a nosotros mismos. Porque este texto no dice que hay una ciudad con muchas mansiones
y que tú puedes escoger una cabaña por allá cerquita del río, en el bosque. No es así. Jesús dice claramente, en la casa de mi Padre. La santa ciudad es un castillo, es un palacio. Y todos vamos a tener aposentos en ese lugar. Imagínate si no te acostumbras a perdonar o a reconciliarte o a soportar en amor a los que te rodean y que llegues allá y te toque una habitación y la del frente sea esa persona que tú no soportas. Porque vamos a vivir en el palacio con el rey. ¿Te imaginas qué sufrimiento para ti por toda la eternidad? Que la puerta de enfrente sea esa persona que tú no soportas acá y que no quisieras ver. Quizás Dios, por amor a ti, tendría que decirte, para que no sufras toda una eternidad, te vas a tener que quedar. ¿Piensas en eso? ¿Has pensado en lo terrible que sería eso? ¿Sabe? A raíz de esa experiencia me he dado cuenta de que nosotros, los occidentales, somos analfabetos de la Biblia. Hay muchas declaraciones de Jesús que nosotros no las entendemos, porque nosotros las tomamos desde nuestra perspectiva occidental. Pero tenemos que tener en cuenta de que Dios se mostró en el Medio Oriente, a los pueblos que vivían en esa área. Por eso Dios tomó los lenguajes de ellos, el hebreo, el arameo y el griego, para mostrarle a los hombres su maravilloso plan de salvación. Pero ¿sabes qué? Se hacía tan difícil mostrar los planes celestiales a la raza humana, que Dios mismo tuvo que tomar aún más. Porque aunque estos tres idiomas son muy ricos y expresan de varias maneras una idea, Dios tuvo que tomar también de su cultura, de sus fiestas, de sus costumbres, para hablarnos acerca de esa maravillosa promesa, de ese maravilloso regalo que tiene para nosotros. Y uno de los ejemplos que nos pueden ayudar a entender esta promesa de Juan capítulo 14 no es otra que el símil o la comparación que hace Jesucristo de este evento glorioso con una fiesta de bodas. Jesús quería que los hebreos le entendieran. Entonces se fijó en cómo desarrollaban ellos las bodas, y por eso es que en la Biblia encontramos parábolas de las fiestas de bodas, historias acerca de casamientos, incluso la segunda venida de Jesús en Apocalipsis 19 se representa como las bodas del Cordero y su esposa la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo a través de la comparación con las bodas judías o hebreas, Dios quiso dar un grupo de verdades eternas, maravillosas para sus hijos, pero que nosotros no la entendemos a menos que podamos entender o conocer cómo se desarrollaba una boda hebrea? ¿Qué te estoy tratando de decir en este día? Bueno, mira, sin tener que judaizar, nosotros vamos a tener que ir a la fuente y buscar allí en las costumbres de este pueblo y estudiar acerca de cómo festejaban, de cómo se casaban, de cómo se comprometían, de cómo hacían sus fiestas, de cómo hacían sus cosechas, para a partir de allí tener un conocimiento más profundo de la Biblia. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de la segunda venida de Jesús y la comparación que hacemos con las bodas, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es una boda judía, para que tú veas cuántos detalles de la Biblia están reflejados allí y que nos pueden dar mayor luz para entender estas promesas maravillosas que están en la Biblia. Por ejemplo, cuando un joven se interesaba por una joven hebrea, lo primero que hacía era comunicárselo a su padre. Y entonces su padre
se citaba, hacía una cita con los padres de la muchacha, pactaban una reunión y allí iban ellos también preparados porque el padre del muchacho tenía que llevar una bolsa con la dote que iba a pagar por la muchacha, que iba a adquirir como esposa. Y ahora, el día señalado, se presentaban en la casa de los padres de la muchacha. Y allí el padre del muchacho hablaba con los padres de la muchacha, le mostraba el interés que su joven hijo tenía por su hija, y en ese instante ponía la bolsa de monedas del valor de la muchacha sobre la mesa. Y entonces, para cerrar este pacto, esta transacción, la madre de la muchacha debía hacer una torta de pan. Y entonces la partían y comían de esa torta de pan todos. Y el padre de la muchacha tenía que haber preparado vino, y en una copa grande de vino, pues de ahí todos bebían para cerrar el pacto. Porque esta ceremonia del pan y del vino anunciaba y dejaba confirmado que el precio de la novia había sido pagado. Pero esto que te estoy contando, estoy seguro que es muy conocido de ti. ¿Estás seguro de que en este momento, al hablarte de este pacto, a tu mente lo primero que viene, ¿qué cosa es? Pues la celebración de la Santa Cena. Y precisamente es eso. Mira, cuando tú y yo celebramos la Santa Cena, le estamos diciendo al universo, incluso le estamos diciendo al enemigo, que aunque somos pecadores, nuestro precio ya ha sido pagado. Es triste que a veces hay personas que por no reconciliarse con un hermano en la iglesia no quieren participar de la Santa Cena. Y se están privando de esta maravilla, de poder decirle a todos los testigos, tanto celestiales como terrenales, de que aunque somos defectuosos, ya nuestro precio ha sido pagado y que nuestra salvación está garantizada. Ahora bien, después de esta ceremonia, seguramente los muchachos conversaban un momento antes de despedirse. Y entonces el muchacho debía irse a construir, a preparar un lugar para su esposa. Seguramente la muchacha le preguntaría, ¿y cuándo vienes a buscarme? Y el muchacho le diría, yo no sé, porque yo nunca he construido una casa, pero mi padre es el que sabe. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y cuándo será tu venida? Él dijo, ni los ángeles, ni yo ni los ángeles lo sabemos. ¿Solo quién? Solo mi Padre. Porque Jesús estaba hablándole a ellos desde la perspectiva del novio. Y el novio no podía garantizarle a la novia cuándo iba a terminarle su habitación, su casa. Porque era el Padre el que sabía de estas cosas. ¿Cómo son las construcciones o eran las construcciones de aquellos tiempos en el Medio Oriente? Pues el padre de familia construía una casa a la que le llamaban ínsulas y la hacían a todo lo largo de la calle. Y así cada vez que cuando el hijo mayor, que era el primero que se casaba, el primogénito, empezando por el lado derecho, allí construía él junto con su padre las habitaciones donde iba a vivir con su familia. Y así cada vez que un hermano se casaba, iban añadiendo un cuarto y daban una circunferencia hasta que empataban la última casa de los hermanos que se casaban con la otra esquina de la casa, quedando en el centro un patio interior para las celebraciones, tanto rituales como de la familia. Y ahora te imaginas, el muchacho viene feliz, estaba deseoso de casarse porque amaba a la muchacha. Y ponían algunas piedras con adobe, y cuando algunas paredes ya estaban un poco altas, seguramente el joven le decía a su padre, ¿ya padre, ya puedo traerla? Pero el padre le decía, no hijo,
recuerda que vas a traer una princesa. Tienes que darle una buena condición a este lugar para que sea feliz aquí. Pero el muchacho amaba tanto a su novia, a su prometida, que estaba deseoso de venir a buscarnos. Así también Jesús está deseoso de buscarnos. Pero el Padre es el que sabe cuándo todo va a estar listo para que el novio venga a buscarnos. Por otra parte, miren qué interesante, la novia que se quedaba esperando por el novio, tampoco se quedaba de una manera ociosa esperando. Ella se quedaba preparando el ajuar de sus trajes de novia. Es decir, mientras el muchacho preparaba un lugar, la novia estaba preparando su ajuar. Es interesante este detalle. ¿Por qué? Porque la novia tenía que tener una preparación para participar de la boda. Y esto, pues me invita a ir allí al capítulo 19 de Apocalipsis, donde hay un detalle importante que nos habla precisamente acerca del ajuar. Y dice allí en 19:7 de Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Se dan cuenta? Cuando la boda llega, el momento de la boda, ¿es por qué? Porque el esposo ya ha hecho los arreglos necesarios, pero la esposa se había preparado. Y lo más interesante está en el versículo que sigue, el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, ¿por qué se le permite a ella un ajuar tan fino y tan blanco? Dice allí el versículo 8, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Jesús le estaba diciendo a su pueblo, ustedes tienen que preparar un carácter. Ustedes, mientras yo les preparo lugar, ustedes tienen que esperar, pero de una manera laboriosa. Tienen que estar preparándose para ese día, para esa fiesta, para ese evento magno. Por eso, hermanos, es que hoy es un día especial. Porque en primer lugar, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Y entonces desde hoy mismo y hasta que Él venga, prepararte, trabajar duro en tu carácter. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Pues contemplando, estudiando el carácter de tu Maestro, Jesucristo. Y a través de una comunión estrecha con Él, poco a poco tú y yo nos vamos pareciendo a nuestro Salvador. Recuerda que Jesucristo dice ahí en la promesa, y cuando hubiere preparado lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús viene a buscar a gente que ya se parecen a Él, a gente que son como Él. Ahora, hay otro detalle interesante. Cuando el padre le decía al muchacho, ya todo está listo, busca a la novia, entonces el muchacho con un grupo de amigos iban de fiesta a buscar a la novia. Y por todo el camino iban tocando el shofar para anunciar que el novio ya estaba regresando para recoger a la novia y llevarla a la mansión que había preparado para ella. Pero ahora hay algo interesante, que cuando en la aldea donde vivía la muchacha se escuchaba el shofar, enseguida se escuchaba una voz que gritaba, ya viene el novio. ¿Y sabes qué pasa? Que el shofar no indicaba el novio de quién era el que venía. Quizás en esa aldea habían 5, 6 o quizás 10 muchachas que estuvieran también preparando, como esta muchacha de la historia que te estoy contando, su ajuar para el día especial de su matrimonio. Y ahora todas las muchachas que estaban preparándose se vestían y salían con lámparas a recibir al esposo. ¿A qué se te parece esto? ¿No se te parece a la parábola de las 10 vírgenes? ¿Ves como todo en la Biblia
tiene que ver con la costumbre que había en Israel o en el Medio Oriente acerca de las bodas. Y ahora cuando el novio llegaba, resulta que las muchachas que estaban preparadas se daban cuenta, por un ejemplo, que el novio que había llegado, que la boda que se iba a realizar, no era la de ella, sino la de María, por ejemplo. Una muchacha que se llama María. Ahora bien, quiere decir esto, que esas muchachas se prepararon y se vistieron de balde, que todo el esfuerzo que hicieron ahora no sirve porque la boda que se va a realizar es la de la muchacha llamada María. No. Mira cómo lo plantea la Biblia aquí en el capítulo 19 y versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Qué pasaba con esas muchachas? Pues esas muchachas pasaban a ser damas de honor de la boda, invitadas especiales y bienaventuradas, dice allí Apocalipsis 19. ¿Has entendido cuál es el propósito? Nosotros debemos estarnos preparando. Debemos preparar nuestro carácter. Debemos preparar nuestro ajuar. Porque ¿qué? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasarnos como a estas pobres muchachas, las vírgenes fatuas, que fallaron en prepararse. Yo siempre que le predico a los jóvenes, yo tengo una máxima que les enseño. Yo les digo, fallar en prepararse es prepararse para fallar. Así que, si no te estás preparando, de alguna manera sí te estás preparando, pero para fallar, para el fracaso, para la derrota. Y eso le pasó a las 5 muchachas aquellas fatuas. Dice allí, en el versículo 10 de Mateo 25, pero mientras ellas iban a comprar aceite, es decir, las muchachas que no hicieron preparativos, las 5 fatuas, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. ¿Estás entendiendo? Jesús viene a buscar a su pueblo. Él está preparando mansiones para su esposa, la iglesia. Pero aquel que no se prepare, no crea que va a tener tiempo de prepararse en el tiempo del fin. Va a ser demasiado tarde. Porque mientras sales a buscar aceite como estas muchachas, el esposo puede llegar y se cierra la puerta. Mira qué triste, dice el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Jesucristo nos ha prometido, en la casa de su Padre hay muchas habitaciones para nosotros. Y es tan lindo Jesús que dice, si esto no fuera verdad, yo no se los hubiera dicho. Es cierto. En la casa del Padre hay lugar para ti. Hay lugar para mí. Pero tú y yo tenemos hoy, en primer lugar, que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. El mundo nos está diciendo a gritos que ya viene. Los problemas políticos, los problemas de corrupción moral, las plagas, las enfermedades nos están diciendo que ya el novio viene, que ya el esposo viene a buscar a su novia. Tú y yo tenemos que hacer arreglos y prepararnos. Porque es muy triste que habiéndose pagado el precio por nosotros, ahora tú y yo nos quedemos fuera de una celebración tan gloriosa. Jamás ojo humano ha visto un evento tan magnífico como la segunda venida de Jesús. El universo, yo creo incluso que tampoco ha contemplado algo semejante. Pero ese momento tan solemne, Jesús lo preparó y está a punto de llevarse a cabo por aquellos por los que Él pagó un precio, pero que también se prepararon. Y ahora se les permite vestirse de lino fino,
del carácter de Jesucristo, del manto de salvación, para poder participar de esa boda eterna en la que disfrutaremos de las bendiciones celestiales junto a Jesús por toda la eternidad. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No te pierdas la oportunidad de disfrutar el cumplimiento de esta promesa en tu vida. Ya viene el esposo. Salid a recibirle. En esta tarde yo quisiera orar por ti, porque yo no quiero que tú faltes a esta reunión magnífica. Vamos a inclinar el rostro, y aquellos que en esta tarde quieran aceptar a Jesucristo y hacer arreglos para prepararse para este encuentro glorioso, mientras yo estoy orando, usted sube su mano, pidiéndole perdón a Dios y diciéndole: ayúdame a prepararme para ese evento, porque yo no puedo perderme la maravilla de toda esta promesa y de todo este reino que ha preparado para nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque la Biblia se hace clara cuando la estudiamos por medio del Espíritu Santo. Padre eterno y bendito, te damos gracias por tus promesas maravillosas. Hay un grupo de hermanos que están allí en sus casas ahora levantando su mano, pidiéndote perdón, pidiéndote que los recibas como a hijos. Yo también lo estoy haciendo desde aquí. Ayúdanos a prepararnos para estar listos. El mundo está diciendo a gritos a través de terremotos, de huracanes, de plagas, de corrupción moral, que tu venida está cerca, Padre. Permite que ni uno solo de los que hemos escuchado este mensaje se pierda, porque ya viene el esposo. Queremos estar listos, Dios. Permite que todos los que hemos escuchado este mensaje tomemos la decisión de salvarnos hoy y de que preparemos nuestro carácter a través de una comunión estrecha contigo. Bendícenos en esta hora. Ahora, Padre, que termine la semana y comienza una nueva. Haznos más que vencedores en el nombre de Jesucristo en esta semana, porque es en su nombre que te lo pedimos. Amén.